muy buenas noches a todos. Ya hemos orado, ya le hemos pedido al Señor por todas aquellas circunstancias difíciles que en las familias o en las comunidades están viviendo, sobre todo alrededor de enfermedades causadas por el clima frío o circunstancias diversas. El Señor es fiel y Él hace más allá de lo que le pedimos o esperamos por el poder que actúa en Él. Y sabemos que si alguien está enfermo o padeciendo aflicción, la palabra de Dios es fiel para traer consuelo y sanidad y medicina. Tengamos confianza todos de que el Señor no nos ha dejado a un lado, no nos ha olvidado. Él está muy cerca de nuestros corazones y de nuestras aflicciones, porque Él es fiel y Él es todopoderoso y omnipresente. Le damos gracias a Dios por la oportunidad en esta noche de iniciar un estudio más. Y en este caso el título del estudio es el siguiente: El Mesías prometido nació en Belén de Judea. Aleluya. Y tomaremos como base para este estudio el Santo Evangelio según San Mateo. Principalmente estaremos nutriéndonos, salvo algunas citas que surjan durante el estudio, pero principalmente será el comentario del Evangelio según San Mateo y el texto de los primeros dos capítulos, San Mateo capítulo 1 y capítulo 2. Parte del estudio lo daré yo al principio y después va a entrar a Yazaret, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, para concluir el estudio. Iniciamos pues hablando del Evangelio de Mateo y sabemos por muchas fuentes que no hay ninguna duda de que este Evangelio fue escrito por Mateo, el publicano, a quien Jesús llamó a seguirlo y se convirtió en uno de los discípulos de los 12. También Mateo era llamado Leví porque pertenecía a la tribu de Leví y era un hombre, según la ley, las costumbres dictadas por la ley, llamado al sacerdocio. Ahora, ¿por qué Mateo no estaba en el sacerdocio y estaba cobrando los impuestos para los romanos? Pues esa es una de las realidades que privaba en el tiempo de Jesús. En el tiempo en que Jesús predicó, el sacerdocio, según había mandado la ley de Moisés, estaba muy desacreditado, y algunos que deberían de estar sirviendo en el templo, pues estaban en otras actividades. Lo vamos a ver en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, cómo fue que sucedió esto. Pues así Leví o Mateo era un hombre especialmente designado por Dios para escribir un evangelio tan completo, tan lleno de detalles, tan extenso y con temas tan variados, pero que tenían un centro. Como su oficio era recaudador de impuestos, tenía condiciones especiales para escribir un evangelio como este. Él era un contador muy detallista, usaba mucho la escritura y él sabía escribir muy rápido, y esto le permitió pues tomar notas de los discursos de Jesús, y lo veremos y se verá si en el estudio de todo el Evangelio de Mateo. No lo vamos a hacer en esta ocasión, pero algún día lo haremos y vamos a tomar mucho de Mateo.
porque él da muchos detalles de las enseñanzas de Jesús. También tenía pericia en los números, en la aritmética y en todas las cosas de sumas y de cosas materiales. Datos estadísticos también eran su fuerte. ¿En qué año se escribió este evangelio? Pues es lo más probable es que se haya escrito antes del año 70. Recordemos que el año 70 fue el año de la destrucción de Jerusalén por el ejército romano. Y pues en el Evangelio de Mateo no hay ninguna referencia a que Jerusalén se hallase en ruinas, por lo tanto todavía existía como tal la ciudad de Jerusalén y hay palabras proféticas que se dan para su destrucción en los últimos capítulos. Puntos especiales de interés del Evangelio de Mateo, pues es que Mateo escribió para judíos conversos y pone mucho empeño en demostrar que en Jesús se cumplieron las profecías mesiánicas y que por lo tanto él era el Mesías de Israel, quien establecería el reino prometido. Los discursos que Mateo registra extensamente distinguen este evangelio, ¿verdad? Y destacan los principios y alcances y movimientos del reino mesiánico, dirigido pues a judíos cristianos que estaban en la iglesia primitiva. No eran pocos, eran millares, se podían contar por millares los judíos que habían sido cristianizados por la evangelización de los apóstoles y de los maestros que muy activamente hablaban de Jesús como el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó al tercer día y que dio palabra de que volvería. Los judíos convertidos en esa época eran millares, no cientos, millares. Por lo tanto, se les da una explicación autorizada de que la fe en Jesús no implicaba repudiar el Antiguo Testamento y la ley, sino que era la meta hacia la cual señalaba la revelación del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Desde luego, los gentiles neófitos confrontaban estos mismos problemas proporcionalmente a su conocimiento que hubieran tenido del Antiguo Testamento. Quizás no era frecuente que los gentiles conocieran profundamente el Antiguo Testamento. Y entonces, pues también para ellos les daba una visión del reino. El Evangelio de Mateo ocupa un lugar preponderante en el pensamiento cristiano y esto justifica por qué haya sido para los ordenadores y autores de la Biblia que la pusieron en la manera como la conocemos, por qué escogieron a Mateo como el primer evangelio. Hay razones bastante importantes. El propósito, repetimos, que anima al evangelio es el dar testimonio de Jesús como el Mesías prometido de la antigüedad. Y dos, que su misión mesiánica consistía en llevarle a los hombres el reino de Dios. Si quieres saber sobre el reino de Dios, lee Mateo. Es el evangelio que más habla del reino de Dios. Estos dos temas, el mesianismo de Jesús y la presencia del reino de Dios, están vinculados inseparablemente, uno y el otro. No se puede estudiar uno sin estudiar el otro. Y cada uno de los temas, ya sea el mesianismo de Jesús o el reino de Dios, es un misterio.
y misterio habla de revelación, revelación, una nueva revelación del propósito redentor y divino. Miren, entremos un poco en el misterio de la misión mesiánica. Y el misterio de la misión mesiánica consiste en que antes de que venga el Mesías como el Hijo celestial del hombre en las nubes del cielo para establecer el reino, su reino sobre toda la tierra, primero debía de venir con humildad entre los hombres, como el siervo sufriente que moría en un madero. El judío del primer siglo jamás había oído esto. Y por eso es que pasajes como Isaías 53, donde relata esto y otros pasajes, pues no eran ciertamente comprendidos por el judío de aquella época. No nos sorprende que no hayan comprendido el pasaje. Esperaban un Mesías que viniera con poder y victoria. Y el Antiguo Testamento así lo promete. En realidad, un Mesías de esa manera. El hijo de David es un rey divino que gobernaría en el reino mesiánico. Lo dice, ya lo vimos en las profecías, Isaías 9:11, Jeremías 33. Habla de un rey cuando todo pecado y todo mal serán quitados y la paz y la justicia prevalecerán. El Hijo del Hombre es un ser celestial a quien le será confiado el gobierno de todas las naciones y los reinos de la tierra. El Antiguo Testamento no nos indica de qué manera se relacionan estos dos conceptos, ¿verdad? Proféticos del rey davídico y el Hijo Celestial de Dios, o cómo puede ser cada uno de ellos identificado con un siervo sufriente, el de Isaías 53, y pues la realidad que esperaban ellos de un rey glorioso. Por tanto, los judíos pues se sintieron muy desconcertados cuando el siervo humilde de Jehová vendría a sufrir y a morir. Sin embargo, el misterio mesiánico sigue allí y consiste que después de morir y sufrir y resucitar, el rey glorioso vendría a ejercer su reinado. Vamos a leer como algo previo Daniel capítulo 2. Me gustaría que alguien que encuentre el capítulo 2 de Daniel, primero nos lea del versículo 31, Daniel 2, 31 al 35. Esto que se va a leer es el sueño de Nabucodonosor. Y la historia dice que Nabucodonosor, que tenía a los judíos allí como parte de los prisioneros que había de las diferentes guerras de los babilónicos y los habían llevado a los judíos a Babilonia. Y allí estaba Daniel, un insigne judío que servía en la corte del rey Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor tuvo un sueño, el sueño de Nabucodonosor, y le pidió a los sabios de su corte que le interpretaran el sueño sin él decirles qué sueño había tenido. Ninguno pudo hacerlo hasta que se presentó Daniel. Y Daniel, con la sabiduría que Dios le dio, le dijo lo siguiente, versículo 31. ¿Alguien tiene? Daniel 2, 31 al 35. Amén. Dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando
hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra se hirió a la imagen, fue hecha un gran monte lleno de toda la tierra. Llenó toda la tierra. Hermana, si quieres leer ahora del 44 al 47 del mismo Daniel 2. Sí, amén. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino debajo a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del hombre fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que se le ofreciese presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de los reyes. Él es el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Gracias, hermana. Muy bien leído. Aquí se ve que en pocos versículos, en Daniel 2, toda la historia de la humanidad, esos materiales, ¿verdad? De la cabeza de oro fino, los brazos de plata, las piernas de hierro, barro cocido, todos son los materiales bajo los cuales se han construido todos los reinos de la tierra. Y aquí dice que en el versículo 34, dice que una piedra fue cortada y no con mano, o sea, no con mano de hombre, no fue por trabajo humano, pero fue cortada obviamente por Dios, y hirió a la imagen en los pies y los desmenuzó, y por lo tanto todos los reinos de la tierra que son hechos de hierro, de barro cocido, de plata, materiales de la tierra, fueron destruidos hasta no quedar rastro, pero ese monte llenó toda la tierra y dice que lo viene a confirmar, ¿verdad? Que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, versículo 44. Y este reino desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De aquí la importancia de entender el proyecto mesiánico de Dios, y el personaje central de este proyecto pues venía a nacer en Belén, ¿verdad? Este Daniel 2 describe la venida del reino con un lenguaje muy vivo desde el punto de vista de la destrucción de toda potencia que resista a Dios y se oponga a la voluntad divina. El reino vendrá con poder, barriendo todo mal y todo gobierno hostil, transformando la tierra y presentando un nuevo orden universal. Un nuevo orden universal. Perfecta paz y justicia. Sin embargo, el Señor Jesús no ofreció un reino así. De manera que tanto su mensaje como su persona dejaban perplejos a sus contemporáneos. Había que entender las cosas por la fe. De manera que incluso a sus discípulos, pues él era hijo de un carpintero, su familia era conocida en Nazaret solamente. Su presencia se parecía mucho a la de un rabí judío. Sus obras eran actos bondadosos, actos de bondad y de afecto, de amor.
No obstante lo cual afirmó que sus palabras y sus hechos y en su persona se había acercado a los hombres de este mundo el reino de Dios. Sin embargo, los reinos del hombre y del mundo seguían y siguen aparentemente igual, como siempre, sin que fuese desafiado en los odiados gobiernos injustos que poblan este mundo. ¿Cómo podía ser el reino de Dios si no desmenuzaba a los otros reinos del mundo? El gran misterio se estaba revelando. El que este reino fuera a venir con poder espiritual antes de presentarse en gloria era una nueva revelación del propósito divino. Primero vendría el reino con poder espiritual antes de venir en gloria. Y de esto hace ya un poco más de 2000 años. Un poco más de 2000 años. Vamos a pasar al capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Y a mí me toca discernir del 1 al 17 la parte que se llama genealogía de Jesucristo. Empiezo con el capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y empezamos con los nombres. Jesucristo es un nombre compuesto de dos nombres. Jesús, Yoshua en hebreo, Jesús en griego. Jesús es el nombre histórico y Cristo, equivalente al hebreo Mashiach o Mesías, ungido, es el título de su oficio. Jesús es el nombre histórico y Cristo o Mesías es el título de su oficio. Estos dos no empezaron a usarse juntos hasta después de su ascensión, hasta después de que Cristo ascendió. Por lo tanto, también en el versículo 1 se le llama, además de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y esto es para conectar a Jesús con las promesas mesiánicas. Ya estuvimos hablando de promesas mesiánicas el viernes pasado y hay bastantes promesas que no vamos a repetir. Ya las tienen ustedes y conecta al personaje con las promesas. Y de inmediato, en el versículo 2 empieza una larga lista de nombres. Y yo quiero estructurar esta lista para darle más comprensión. Cuando dice Abraham engendró a Isaac, empieza con Abraham. Abraham, padre de la raza para la cual escribía en particular Mateo. Recordemos que Mateo escribía para los judíos que fueron cristianizados, o sea, que creyeron en Jesús, o los que van a creer. Y por eso empieza con Abraham. No es que allí empiece la raza humana, pero sí es cuando empiezan las promesas mesiánicas, directamente con alguien, algún personaje. Ahora, de Abraham, pues sigue Isaac, y de Isaac Jacob, y de Jacob a Judá. Judá es a través del cual, de todas las patriarcas o los hermanos, fue el escogido por Dios para que de allí siguieran la herencia. Y miren, en el versículo 3 dice que Judá engendró de Tamar a Fares. Aquí hay varias mujeres mencionadas en esta genealogía. Es algo muy interesante que se mencionen a las mujeres en una cultura patriarcal donde la mujer pues no era relevante, pero
Dios hace todas las cosas y aquí nos hace ver que la mujer tiene un papel muy importante en los planes de Dios. Y aunque pues Tamar y Betsabé y Ruth tuvieron sus características, sus comportamientos especiales, que no estamos aquí para estudiar ni para juzgar, pero están aquí en la genealogía de Jesucristo. La primera es Tamar, y de ahí se sigue una serie de nombres. He de decir que entre el versículo 2, Abraham, y el versículo 6, que dice Isaí engendró a David, pues hay 1000 años de historia. Fíjense, 1000 años de historia. Es interesante eso porque David vivió 1000 años antes de Cristo y Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. Por lo tanto, entre el versículo 2 y el versículo 6 hay 1000 años de historia, resumidos en unos cuantos nombres. A partir del rey David, que está mencionado el versículo 6, empieza una serie de nombres de reyes. El anterior a David, Saúl, no está mencionado. Saúl fue el primer rey ungido por Samuel, sin embargo, no está aquí. La línea de la cual parte y desemboca en Jesucristo, en Cristo Jesús, el Mesías, viene de David, nada más. David y su descendencia. Y dice que engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí no menciona el nombre, pero el nombre es Betsabé. Está mencionada implícitamente. Y así se sigue con nombres de los reyes que sucedieron del linaje de David. El linaje de David, pues, está la hermana de su micrófono. La descendencia de David está aquí en todos los reyes hasta el versículo 11. Está considerado, versículo 11, Jeconías, último rey legítimo que consideraban los judíos. Y de allí la deportación a Babilonia. La deportación a Babilonia fue alrededor de entre el año 600 y 500 antes de Cristo. Y allí estuvieron en Babilonia pues un poco menos de 100 años. Y después ya siguió otra línea. Hay alguna división que dice lo siguiente, ¿verdad? Los 600 años que siguieron de la deportación a Babilonia hasta José, pues como propiamente un rey del linaje de David. Había ausencia de reyes del linaje de David. Vean qué importante es esto. La promesa era David y su linaje. Entonces podríamos decir cómo es que Cristo vino a reclamar el título del linaje de David. Pues Mateo nos desemboca en José. Y la línea viene de David, José, versículo 16, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y me dirán, bueno, ¿realmente José era del linaje de David? Sí, aquí está demostrado. Pero bueno, obviamente él no fue el padre biológico de Cristo. Recordemos, vamos a leer la historia y a explicarla. Y él fue el acompañante, el marido de María, que le dio protección.
Sin embargo, la palabra de Dios pues designa a José en esta genealogía como, ¿verdad?, aquel a través del cual Cristo podía reclamar, Jesús, el ser de la linaje de David, del linaje de David. El versículo 17 vale la pena comentarlo. Miren, divide en 3 grupos las generaciones de Abraham hasta David, 14 generaciones, de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Las primeras 14 generaciones le llamamos la construcción del reino, el reino terrenal. El reino terrenal tuvo su gloria, empezó con Abraham y terminó con David. Fueron 1000 años. Y David fue la expresión más gloriosa del reino. Desde luego que Salomón en lo material expresó esa gloria en las construcciones y el poder que detentó el reino, David y Salomón, pero principalmente David, porque David dejó todo el lineamiento que Salomón hizo posteriormente. Entonces, las primeras 14 generaciones fueron la construcción del reino. Pero fíjense qué curioso, a partir de allí, de David, el reino se vino para abajo. Fue la decadencia del reino. La decadencia del reino hasta que fue deportado a Babilonia. El reino fue conquistado, perdió todo su poder, fue conquistado por los babilónicos, por Nabucodonosor, y los llevaron pues deportados a Babilonia. El reino cayó en decadencia. La decadencia continuó todavía después de la deportación hasta el inicio del reino mesiánico con el nacimiento de Cristo. Es el nacimiento de Cristo el que es el parteaguas, espiritualmente hablando, de toda esta historia. Y lo vamos a dejar todo en manos de Yazaret, que nos va a explicar a partir del versículo 18, pues la interpretación y todo lo que sucedió. Yo les agradezco su atención y esta introducción pues haya servido para entender conceptos que Mateo muy fielmente expresó en su evangelio. Adelante, Yazaret, tienes el micrófono. Sí, hermano. Bueno, pues ya el pastor nos dio esta introducción sobre la genealogía, ¿verdad? De dónde viene esta simiente de Jesús, que aunque José no era el padre, ¿verdad?, biológico de Cristo, era necesario que José lo reconociera como un hijo legítimo. Es por eso que era importante. Y esto es un detalle bien importante porque, miren, vamos a leer en el versículo 18, dice la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, es importante notar que en este momento José y María estaban desposados. ¿Pero qué significaba esto dentro de la tradición judía? Bueno, recordemos que en esos tiempos y dentro de las tradiciones judías, los matrimonios eran acordados por los padres. Ajá, o sea, desde que eran niños ellos ya estaban acordados con quién iban a casarse. Entonces, cuando los cónyuges o la pareja, en este caso José y María, pues eran aún niños, eran muy jóvenes, ellos ya estaban destinados a que se iban a casar. Entonces, al tomar esta decisión,
pues ahí no importaba si a José le gustaba María o si a María le gustaba José, no importaba. Lo que importaba es que ellos se regían porque la pareja que estuviera con su hijo de José o María concordaran en sus creencias, en cómo seguían sus tradiciones, su ley. Eso era lo que para las familias importaba. Por eso acordaban los matrimonios que eran muy jóvenes. Cuando pasaban los años, entonces había un compromiso. Ajá. Entonces, lo que realmente les importaba a los padres eran las cuestiones relacionadas con la afinidad social, cultural y espiritual de ambas familias. Años después, el compromiso se hacía legal en el desposorio. Eso es la parte donde estaba María. A partir de ese momento, eran considerados marido y mujer, pero no vivían juntos. Aún no tenían un encuentro de relación íntima para consumar un matrimonio. No vivían juntos, pero ya había un compromiso. Y entonces, como ya se consideraba que estaban casados, en este momento, él, aunque no vivieran juntos y no hubieran consumado una relación como tal, él podía dar carta de divorcio en ese periodo. Entonces, había oportunidad de que se pudieran divorciar, aunque no vivieran juntos. Pero, entonces, ¿qué pasó aquí? Después de un año de que se decían ya están comprometidos, pasaba un año y después del año entonces se consumaba el matrimonio y vivían juntos y obviamente había una relación íntima y ahí se consumaba el matrimonio. Pero María y José estaban en ese periodo de desposorio, aún no vivían juntos. Entonces, imagínense que de repente María, pues se le aparece un ángel y le dice, ¿sabes qué, María? Estás embarazada del Espíritu Santo. El Evangelio no narra en qué momento María le dijo esto a José o cómo José supo que María pues estaba embarazada. No nos los explica la Biblia. Pero pues nos imaginamos que pues María intentó decírselo, se lo dijo, ¿verdad? Se lo intentó de explicar a José esta situación. Entonces, ¿cómo iba a convencer María a José lo que le había anunciado el ángel? Porque era algo que nunca se había visto. O sea, cómo María estaba embarazada de alguien que obviamente no era José. Y José decía, pues aún no ha venido a vivir conmigo, por lo tanto yo no soy el papá de ese hijo. O sea, para José era una situación entonces muy complicada. Y en ese momento de desposorio, José tuvo la oportunidad de haberle dado carta de divorcio o exponerla para que la castigaran conforme a la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba embarazada de otro hombre que no era José. Entonces, era importante que José, en un acto de obediencia y oyendo la voz de Dios, reconociera al hijo que llevaba María en el vientre como un hijo legítimo. Porque, entonces, ¿por qué la genealogía? ¿Por qué la genealogía si finalmente no era hijo de José Jesús? No era padre biológico de Jesús, era del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué la genealogía? Porque era importante que José lo reconociera como un hijo legítimo. Y era una situación complicada. En ese tiempo, si hoy en día, si algo sucediera similar, pues sería difícil de comprender, pues en ese tiempo era mucho más difícil de comprender esta situación. Pero dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, en todo esto vemos que el retrato de José como un hombre bueno, ¿no? Era un hombre justo, dice la palabra de Dios. Lo fácil habría sido buscar venganza después de lo que pues parecía, ¿verdad? O obviamente parecía una infidelidad de su mujer, pero no lo era. Pero entonces aquí nos habla del carácter, ¿no? De José. Él pone en práctica
La palabra, incluso dice Proverbios, el amor cubrirá todas las faltas. Y José, aunque no menciona la Biblia que él dijo algo, no menciona diálogos, algo que José haya dicho, sí retrata a José conforme a sus acciones y dice que conforme a todo lo que él hizo era un hombre justo. Entonces, podrían decir algunos, pues lo justo hubiera sido que se hubiera expuesto a María y pues que lo hubieran castigado y lo hubieran acusado de fornicación como decía la ley, porque eso lo señalaba la ley. Pero José no tenía pruebas de eso y si María ya le había dicho, ¿sabes qué? A mí un ángel me dijo que estoy embarazada del Espíritu Santo, pues José apostaba por esa posibilidad, ¿no? De que fuera cierto, porque hasta ese momento a José todavía no le había dicho el ángel lo que estaba sucediendo. Lo que sabía José lo sabía probablemente de labios de María. Entonces, en esta situación, José prefiere dejarse guiar por el amor y la misericordia. Versículo 20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y hasta ese momento es cuando José, pues el ángel le revela directamente cuál era la situación que estaba pasando con María y le dice, tú confía y no temas, María no te ha fallado, esto es obra del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, aquí también podemos ver en esta palabra cómo no fue un acto, toda esta llegada del Mesías, del nacimiento de Jesús, no fue un acto al azar, no fue algo repentino y espontáneo. Lo hemos venido estudiando, que se venía anunciando desde el Antiguo Testamento. Y era una obra preparada por el Espíritu Santo, por Dios. Aquí dice, es del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo estaba presente en todo este plan, que no fue espontáneo, que no fue de la nada, ya lo habían anunciado profetas 600 años antes, 400 años antes. No era un acto, no era una situación al azar, era un pensamiento que venía del corazón de Dios, una situación que venía del corazón de Dios y que por fin estaba dando un fruto. Ese Mesías que tanto estaban esperando había nacido o estaba por nacer. Entonces, el ángel comienza saludando a José con las palabras hijo de David. Y aquí entonces está confirmando, como dice el pastor Mateo, era muy específico en esto, estaba confirmando la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento, hijo de David, un título con el que anticipaba el carácter mesiánico de su anuncio. Entonces, lo que el ángel le iba a comunicar tenía que ver con la promesa hecha a David de que un hijo suyo se sentaría en el trono y su reino sería estable eternamente. José era descendiente del rey David, tal como Mateo pues lo había escrito, ¿verdad? Por medio de toda la genealogía que escribió. Y el hijo que iba a tener María, pues era el cumplimiento de esa promesa hecha a David. Y entonces, José tenía que recibir a María y reconocer a ese hijo como su descendiente legítimo, a fin entonces de que fuera legalmente hijo de David. Por esa razón el ángel le encargó que recibiera a María, que confiara en María y le pusiera un nombre cuando naciera. No fue un nombre al azar, se le dijo específicamente qué nombre debía tener. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en primer lugar, el nombre de Jesús le fue asignado pues por Dios. Ese nombre no se lo puso José, no se lo puso María. Ese nombre venía ya designado por su Padre Celestial, por Dios mismo, ¿verdad? Y encerraba un mensaje importante. Jehová es salvación, Jehová salva. Entonces,
Jesús, esta palabra Yeshua, como nos los comentó el pastor, viene de la palabra griega del hebreo Josué. Este detalle es interesante porque Josué, recordemos, fue el designado por Dios para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Inicialmente debería haber sido Moisés, ¿verdad? El que tenía que introducirlos, pero por su desobediencia, por otras cosas, no fue él, sino Josué. Y de ese mismo modo, Jesús entra ahora en la historia de la misión de llevar a su pueblo hacia la salvación de Dios. Entonces, dice Juan capítulo 1, versículo 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta salvación que traía el Mesías consigo, pues era una salvación de los pecados, ¿verdad? El pueblo esperaba algo diferente, un Mesías diferente, pero él venía a salvarnos del pecado. Y esta situación, hermanos, creó un problema entre los judíos. Recordemos que este evangelio, dice el pastor, fue escrito para judíos creyentes, pero en un principio esta salvación de los pecados, este Salvador que venía a salvar nuestra alma del pecado, fue un problema para los judíos porque ellos estaban esperando una salvación política o social, no, otra salvación, no sé, diferente. Y entonces cuando se dieron cuenta que Jesús había venido a conseguir la salvación espiritual, los judíos se sintieron defraudados. ¿Y qué pasó con esto? Lo rechazaron. Esto provocó que lo rechazaran. Decía Malaquías, lo estudiamos, ese Mesías en el que tanto anhelan, lo anhelaban y sin embargo se sintieron defraudados y lo rechazaron porque ellos esperaban otra cosa. Y hoy también, hermanos, como en aquellos días, pues hay muchos que creen que los verdaderos problemas del ser humano tienen que ver con otras cosas, con falta de trabajo, con la salud, la educación, la economía, pero olvidamos que el verdadero problema que tiene la humanidad es el pecado en la vida del hombre. Ese es un verdadero problema y el más grande problema. Y es el problema por el cual Jesús tuvo que venir y morir en la cruz. Entonces, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva divina, el pecado, pues era lo que impedía al hombre para que pudiera tener una relación con Dios. Y eso era lo más importante para Dios. Y fue por eso, desde esa perspectiva de que Él quería salvarnos de esa vida pecaminosa, que Él planeó todo esto desde muchísimo tiempo antes. Yo creo que desde antes de la fundación del mundo Él ya tenía un plan para esto, para salvarnos de la vida de pecado. Entonces, era necesario que este Mesías que se anunciaba, que Jesús, pues salvara al hombre del pecado. Dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, aquí también podemos ver, ¿verdad? José no decía nada, no se narra que replicó, que dijo algo, no, pero él era muy obediente y obedecía a Dios. Entonces, la venida del Mesías, pues se realizaría cumpliendo estrictamente todo lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había anunciado. Mateo justifica con frecuencia muchos detalles de la vida y obra del Señor Jesucristo, con citas, ¿verdad?, de las Escrituras. Y esto nos da a entender que
que la venida de Jesús entonces tuvo una larga preparación histórica. No fue al azar, no fue espontáneo. Tuvo una verdadera preparación, un plan divino de parte del corazón de Dios. Y entonces, después y ya lo hemos estudiado, ¿verdad? El anuncio de este Mesías que salvaría al hombre del pecado, anunciado en el Antiguo Testamento, finalmente llegó. Recordemos que en Malaquías vimos y en las profecías anteriores hablaron de Juan el Bautista, que era el que anunciaba que iba a venir Jesús, el último profeta Juan el Bautista, que decía y pregonaba: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y él hablaba de un reino que vendría juntamente con este Mesías. Ahora, después de esto, dice que en el capítulo 2, no, lo voy a tocar muy, muy leve, no me voy a meter mucho en esto, pero dice que unos magos oyeron, ¿verdad? Tuvieron visiones y les dijeron que iban a ser un rey de los judíos. Y entonces dice que los magos venían del oriente y fueron a ver a Herodes. Y le dijeron: oye, es que nos fue anunciado que iban a ser un nuevo rey de los judíos. Y pues Herodes era el rey de los judíos en ese momento. Y pues Herodes se sacó de onda, ¿no? Y dijo: ¿Cómo que van a ser un nuevo rey que me va a quitar de mi trono? Y Herodes, hermanos, yo no sé por qué era rey de los judíos, porque fue criado como un judío, pero ciertamente no venía de descendencia judía. Él venía de los edomitas. Su padre era un edomita que fue convertido al judaísmo, pero no venía directamente descendiente de los judíos. Su mamá era árabe. Y entonces, este hombre, Herodes, tenía mucha afinación con el Imperio Romano. Entonces Augusto lo nombra rey de los judíos para fines políticos, porque recordemos que en ese entonces pues estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Y nombra a Herodes, y pues Herodes tenía el control sobre cierta área, sobre parte de esa área era Judea, que es de donde estaba Belén. Entonces, cuando vienen estos magos y le dicen: oye, es que ¿sabes qué? Que vimos que van a ser un rey de los judíos. Llama a Herodes a varios sacerdotes y dicen: ¿dónde van a ser este rey? ¿No? A ver, díganme, de acuerdo a sus estudios, a las profecías, díganme. Y le dicen: no, pues en Belén. Y mandan los magos y dice: vayan a Belén e investiguen, y vienen y me dicen para yo también ir a adorarlo. Pero el plan de este hombre Herodes, pues no era ir a adorarlo, porque Herodes defendía sus intereses políticos y económicos que le brindaba ser obediente al Imperio Romano. O sea, más que ser leal a Dios y servir a Dios, incluso bajo el yugo del Imperio Romano, él era fiel a Augusto, al emperador romano. Y pues esto le daba una posición política y social pues muy importante. Entonces, quitarle eso, como viniendo un nuevo rey, pues él no lo podía permitir. Y pues este hombre era muy sanguinario. Fueron los magos, visitaron a Jesús, y después dice que recibieron así como una visión de no regresar con Herodes y no informarle nada, y se fueron por otro camino a su tierra de donde habían venido. Y Herodes se enoja y manda a asesinar entonces a todos los niños de Belén y alrededores que tuvieran 2 años o menos, ¿no? Y entonces hay otra revelación y le dice un ángel a José: ¿sabes qué? Vete a Egipto, porque Herodes quiere matar al niño, ¿no? A Jesús. Y entonces José, obediente, de verdad, hermanos, José fue muy obediente
y se levantó y se fue y huyó a Egipto y se mantuvo allá hasta que Herodes murió. Y cuando regresa, dice que tenía miedo José de que su hijo entonces siguiera los pasos de su papá y siguiera pues queriendo matar a Jesús, y se va a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y entonces termina el capítulo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y entonces, hermanos, se cumple la palabra de Dios. Mateo dice, vean cómo se cumple al pie de la letra la palabra de Dios. Y este Jesús, nacido de María, esposa de José, es el Mesías, es Jesús, el tan esperado Salvador. Y pues es muy bonito, ¿verdad? Cómo pensar en estas circunstancias, hermanos, en las que vino siendo Dios. No fue fácil ni para él ni para sus padres, porque pues él nació como un bebé y fue un niño, y él requería tener el cuidado y el apoyo de alguien, y Dios escogió también específicamente el corazón de José y el corazón de María para guiar en este camino antes de que él alcanzara su madurez, donde Jesús se reconociera a sí mismo como ese Mesías y fuera a salvar y a obedecer el llamado de su Padre Celestial y a salvarnos pues del pecado, ¿verdad? Y a salvar nuestras vidas. Y pues ciertamente hay mucho conflicto, hermanos, mucha controversia en cuanto a la fecha, porque la verdad es que la Biblia no lo dice, no menciona. Han adoptado como que diciembre celebramos el nacimiento, no sabemos si es la fecha exacta, pero eso no importa. Lo importante es que el Mesías anunciado nació en Belén. Aleluya. Amén. Y bajo este término, hermanos, hermanas o personas que nos oyen o que nos van a escuchar en algún momento, pues yo te invito a que hoy reconozcas, a ese Mesías que nació, y vino al mundo para traernos salvación. Él quiere que le reconozcas que vino al mundo. ¿Por qué? Porque nos ama primeramente, ¿verdad? Porque nos ama, porque lo necesitamos, porque dice que nosotros estábamos llenos y muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino a morir en la cruz para que si tú crees, tú puedas ser salvo. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues en ese sentido yo te invito que si tú estás escuchando este llamado, Jesús te está haciendo este llamado, a que le reconozcas, a que le aceptes que Él vino al mundo a morir por ti, por amor a ti. Pero Él quiere que tú reconozcas que le necesitas. Y bueno, hermanos, voy a ceder la palabra a mi hermano Jorge y yo con esto termino. Pues te digo que si tú hiciste esta oración, si tú has sentido la unción, el calorcito, el poder del Espíritu Santo, que a través de la palabra de Dios y de la revelación divina, has sentido que este plan maravilloso del principio de los siglos hasta la fecha de hoy, ¿estás tú incluido en este plan? Así lo sientes porque pues Jesús y Dios tiene un llamado para todos, pero está en nosotros aceptar ese llamado, y yo te digo que lo aceptes y hagas una oración conmigo.
y dile de la siguiente manera: Padre Dios, te reconozco como mi Dios y reconozco que tú enviaste a Jesucristo, que es el Mesías prometido, y nació en Belén de Judea y salvó todos los obstáculos, amenazas de muerte sobre su vida, y voluntariamente se entregó para morir en un madero, en una cruz, lugar de maldición, por causa de nuestros pecados, de los pecados de todos los hombres, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y el pecado nos aleja. Toma tú esa decisión y haz esta oración: yo acepto a Jesucristo en mi corazón. Yo lo acepto, yo me arrepiento de mi vida pasada, de mi vida de pecado, y le pido a Dios perdón por mis pecados, mi arrepentimiento, y acepto que la muerte de Jesús fue por mí y para salvación de mi alma. Yo creo todo lo que dice la palabra de Dios y quiero ser instruido en la palabra, y me voy a aplicar a buscar la palabra de Dios para que me lleve de la mano, pero a partir de hoy yo creo y entrego mi vida y mi corazón a Cristo, y Él estará conmigo. Él estará conmigo a través del Espíritu Santo, como dice la palabra. Me siento restaurado, me siento reconfortado, tomaré una decisión de seguirle y obedecerle. Su nombre es santo para mí y reconozco a Dios Padre y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo lo agradezco. Amén. Pues así terminamos hermosamente esta conferencia de Adviento, la venida de Jesús, y sabemos que el Señor vino por ti, vino por mí y vino por todo aquel que en Él crea y se arrepienta y se vuelva de sus caminos y tome la senda de que Jesús nos está marcando. Muy buenas noches a todos. Bendito sea el Señor y tengan una noche agradable, una noche llena de paz en su corazón. Buenas noches. Muchas gracias, pastor. Muchas Muchas gracias. gracias. Bendiciones.